Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marilena Bonzamudio, catedrática del Instituto Mexicano de Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial. El día de hoy realizaremos la fabricación de los aparatos ortopédicos funcionales. Uno será el Bi-Block y otro sería el Bi-Plane. Primeramente deberás de marcar en tu modelo por la parte palatina dónde iría tu aparato que vas a realizar. Te recomiendo que uses lápiz o carboncillo, lo cual vas a hacer un marcaje entre distal de canino y mesial de premolar y en distal del segundo molar. Asimismo, por la parte vestibular de los dientes posteriores, aproximadamente de 2 a 3 milímetros por debajo del plano oclusal. Cuando termines de realizar tu trazado, deberás de colocar el separante yeso acrílico. Este irá por toda la parte palatina, desde adelante hacia atrás. Asimismo, entre las partes interdentales de tus dientes posteriores, caras oclusales y caras vestibulares. Te recomiendo que el separante lo coloques en un vaso DAPET o en un godete, porque si introduces el pincel en el frasco completo de tu separante, lo vas a contaminar y se va a hacer grumoso con el tiempo. Debes de sobrepasar un poco la colocación de este separante por si se llega a escurrir algo de acrílico al momento de realizar el aparato. Recuerda que debes de dejar secar en la primera capa y aplicar una segunda capa al igual que aplicaste la primera. Vas a realizar un encerado que iría en la parte anterosuperior. Este es con el objetivo de delimitar el aparato que vas a fabricar y te va a dar más facilidad para el posterior recortado de este. Y también te va a ayudar para que revises las alturas o grosor del mismo aparato por su parte palatina. Tienes que tener cuidado de sellar muy bien para que no se introduzca por debajo de la cera el acrílico que vayas a utilizar. También el encerado lo realizas en la parte posterior a nivel de distal del molar para delimitar la parte posterior del aparato y cuidar el grosor del mismo. Posteriormente al encerado, comienza tu acrilado. Recuerda colocar el modelo a una inclinación aproximada de 45 grados. Comienzas colocando el líquido
Posteriormente, el polvo con la técnica de sal y pimienta. Recuerda que para hidratar, el líquido debe de ir de orilla hacia el centro. Puedes hacerlo de un solo tono o de varios tonos, como sea tu elección. Recuerda que en cada colocación de polvo tienes que rehidratar tanto la parte recién colocada como la que ya está puesta anteriormente, para que tenga una uniformidad dentro de tu acrilado. Utiliza el líquido en frío para que tengas mayor tiempo de trabajo. Puedes pasar la yema de tu dedo en todo tu acrilado para que te quede más uniforme. Te recomiendo que utilices guantes para que no se contaminen tus dedos. Dejas que fragúe parcialmente el primer lado de acrilado y continúas con el lado contrario, igual una inclinación a 45 grados aproximadamente. Colocas líquido y posteriormente polvo con la técnica de sal y pimienta. Puedes combinar tus colores. Acuérdate de rehidratar en cada paso tu acrílico. Tiene que tener un grosor aproximado de 3 a 4 milímetros. Delimita la parte anterior en base a lo que estableciste con tu cera. Pasa con la yema de tu dedo el acrilado previamente realizado y únelo con la del lado contrario. Tienes que revisar que no quede muy grueso en el centro, que quede todo uniforme. Adaptadas tus bandas, en cada primer molar superior vas a realizar una medición entre el del primer premolar o mesial de tu primer molar. Te recomiendo que en la parte interproximal del área palatina no te quede muy grueso, que te quede uniforme. No se deben de crear puntos muertos. Puntos muertos es que el acrílico quede demasiado grueso en esa zona, ya que ahí posteriormente la vamos a utilizar para adherir la pista oclusal con el resto del cuerpo del aparato hacia palatino. En una loseta de vidrio, incorpora tu polvo. En el centro, realiza un hueco para que ahí puedas colocar tu líquido. Es más fácil porque así vas a hidratar del centro hacia afuera y tu mezcla va a ser más homogénea y tendrás un poco más de control sobre la masilla que vas a fabricar. Hidrata lo suficiente de manera que tú veas que todo ya está completamente listo para su mezcla. Mezcla de las orillas al centro y lo vas compactando. Tiene que crearse una compactación uniforme. Esto tú lo vas a observar cuando el color esté más homogéneo en la masilla que estás preparando. Paulatinamente verás que el acrílico se torna fibroso. Cuando ya puedas tomar tu masilla con tus dedos, comienza a realizar una especie de tubo con tu acrílico. Tiene que ser de manera rápida para que no te vaya a fraguar en manos. Colócalo sobre la cara oclusal de tus dientes posteriores.
Vas a medirlo de tu borde oclusal hacia la parte superior, que sean 3 milímetros de altura. Para que se te facilite esta medida, corta los excedentes por la parte vestibular. Te recomiendo que midas sin mojar el acrílico. Posteriormente vas a unir tu pista oclusal con el cuerpo del aparato. Si te fijas, estamos haciendo la unión en la zona donde anteriormente te comenté que no debería de estar muy gruesa, que sería el punto muerto, porque aquí va la unión de estas dos partes acrílicas. Si no respetamos esos grosores, nos quedaría demasiado amplio y sería muy incómodo para el paciente. Recuerda utilizar la técnica de sal y pimienta para su unión y alisarlo un poquito con la yema de tus dedos. Recorta los excedentes antes de que termine de fraguar tu acrílico para que te facilite tu recortado. Realiza la masilla para el lado contrario, de la misma forma como realizaste la primera. Coloca tu polvo, ahuecas el centro y comienza a vertir lo que sería el líquido de tu acrílico. Comienza a mezclar de afuera hacia adentro para que te quede una masa uniforme, tanto de su color como de forma. Observarás que poco a poco comienza su estado fibroso. Coloca la masilla sobre la cara oclusal del lado contrario, mojas un poco con tu monómero y adhiérelo a la parte palatina de tu aparato. Alízalo un poco para que lo puedas adherir mejor. Vas a colocar una loseta a la altura del primer acrilado y este te tiene que coincidir con el segundo acrilado. El objetivo es de que las dos pistas te queden simétricas y de la misma altura. Termina de unir tu pista con el cuerpo del aparato con la técnica de sal y pimienta. No se te olvide con la yema del dedo presionar para que tenga una mejor adhesión. Esa zona que llamamos punto muerto no debe de estar muy gruesa para comodidad del paciente. Cuando ya realices todo tu acrilado, comienza a retirar la cera que previamente habías colocado para delimitar las zonas de la misma fabricación del aparato. Y comienza a despegar tu aparato del modelo de trabajo. Con mucho cuidado para que no se te vaya a romper. Revisa bien tu aparato, que no tenga huecos o burbujas.
Posteriormente, pasas al motor para su recortado y pulido. En este tipo de aparato, como es un aparato muy extenso, no tienes nada de alambres, lo puedes meter a un motor de banquillo. Trata de que todas las esquirlas las puedas tener que eliminar para posteriormente te facilite tu pulido. Al momento que estés recortando, toma tus pausas y mide el grosor de acrílico. En las zonas donde exista un grosor mayor de 4 milímetros, redúcelo. Y donde te falte grosor, increméntalo con acrílico transparente, de manera que todo el grosor te quede uniforme. A continuación, realizaremos la fabricación del biplane. Para comenzar a doblar, deberás de tener en cuenta el tamaño de alambre que ocuparás en este aparato. Al extremo de tu último molar, toma 20 milímetros de sobrante de cada lado, previamente conformado un arco en la parte superior. Previamente adaptadas tus bandas, en cada primer molar superior vas a realizar una medición entre mesial del primer premolar o mesial de tu primer molar temporal. Estas van de lado a lado. Previo al marcaje que realizaste en mesial de primer premolar o primer molar temporal, vas a realizar otro marcaje en el tercio incisal por palatino de la parte anterosuperior. Esto es con la finalidad de dejar elevado el plano de mordida que vamos a fabricar para el biplane. También marca las extensiones del alambre que irán hacia la parte posterior soldadas en la banda. Estas pueden ir soldadas o en caja. Para la fabricación del biplane vas a realizar un doblaje en la parte media de tu alambre, aproximadamente de 10 milímetros. Realizas 2 dobleces del mismo tamaño, con la finalidad de que sirvan como retención para el acrílico que irá insertado en la parte anterior de tu alambre y que conformará el aparato biplane. Esto lo realizas con tu bocado redondo y lo tienes que adaptar conforme se presenta la profundidad de tu paladar. Ten en cuenta que los extremos posteriores que irán soldados en tus bandas deben de ir separados del paladar 2 milímetros para que no se invaginen al momento de que lo use el paciente. Realizas un marcaje en donde tengas que doblar para subir esos extremos de alambre y poderlos soldar. Cada doblaje que realices, preséntalo en tu modelo para que no se distorsione. Procura
que los extremos queden lo más adosados que puedas a las bandas para poderlos soldar. O en su caso, colocarlos dentro de las cajas linguales. Posteriormente comienza a colocar separante yeso acrílico en la parte donde vas a trabajar el acrílico. Te recomiendo sobrepases un poco esa aplicación por si se derrama tu material. Debes de colocar 2 capas para facilitar el desprendimiento de ese acrílico. Posteriormente presentas el arco sobre el área de trabajo. Y lo acomodas a las alturas correspondientes, en las cuales tú creas conveniente que no le lastime al paciente y puedas fabricar el biplane. Te recomiendo primero colocar una base de acrílico. Comienza poniendo líquido, posteriormente polvo con la técnica sal y pimienta. Teniendo un grosor aproximadamente de 2 milímetros, coloca tu alambre. Céntralo bien y respeta el espacio de los extremos a 2 milímetros que no toquen el paladar. Puedes ayudarte a estabilizar esos extremos colocando más acrílico en tu parte anterior. Recuerda que debes hidratar de extremos hacia el interior y cubrir perfectamente bien la retención que realizaste previamente en el alambre. También revisa que deba de llegar al tercio incisal que tú marcaste previamente, que te va a dar la altura del acrílico anterior para el biplane. Ayúdate con una espátula a delimitar tu área de trabajo. Como es un acrilado muy grueso, tienes que estarlo hidratando muy bien. Yo te recomiendo que excedas un poco la altura para que cuando recortes y pulas quede a lo que tú especificaste previamente. Posteriormente, cuando ya esté fraguado tu acrílico, coloca nuevamente separante yeso acrílico en toda la superficie de tu aparato y en tus partes posteriores, extendiéndote un poquito de más, porque esa zona tú la vas a cubrir con un poco de yeso para protegerla, que no se vaya a quemar al momento que vayas a soldar los extremos
que se dirigen hacia tus bandas. Te recomiendo que coloques yeso sobre el acrílico previo con su separante, que quede bien adaptado. Compáctalo bien para que cuando soldes no vayas a quemar ese acrílico o quemes de más los alambres que están a los extremos. Previo a la unión con soldadura, yo te recomiendo limpies con un poco de alcohol las zonas que vas a soldar. La finalidad es romper la grasa que tengan esos extremos al momento que fabricaste esos alambres. Y te facilita más la unión de la soldadura a la banda. Coloca un poco de flux, revisa que esté bien hidratado tu flux. En caso que esté deshidratado, colócale un poco de alcohol. No debes de excederte mucho en el flux para que tú puedas observar bien cómo se distribuye toda tu soldadura. Recuerda que este solamente es un medio de unión. Colócalo en ambas partes, tanto por arriba como por abajo del alambre. Ya teniendo tus medios de soldadura, comienza a utilizar tu soplete. Yo te recomiendo que en donde cambia de color la flama, ese es tu punto exacto donde debes de colocar tu soplete, porque ese es el área más caliente de tu flama. Ten cuidado al momento de utilizar la soldadura. No calientes de más porque puedes fragilizar los metales y estos tienden a romperse. Revisa que tu soldadura se escurra muy bien por todo tu alambre y toda tu banda. Al finalizar el soldado, elimina el yeso que habíamos colocado previamente y comienzas tu recortado. Yo te recomiendo utilizar micromotor y un fresón de corte cruzado. Comienza delimitando todo tu aparato. Recuerda que tienes que pulir con goma para alisar todas las esquilas y todo tu aparato previamente al pulido final. Para finalizar, utiliza un fieltro o pimpollo, un poco de blanco España o tiza blanca y desliza suavemente por todo tu aparato. Asimismo, en las extremidades donde están ubicadas las soldaduras que realizaste, deben de quedar lisas y al alto brillo. De todo también en donde hiciste la soldadura.